Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en un nuevo viernes de análisis político. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder tocar esos temas tan importantes que han acontecido en la semana. Y es que son específicamente dos. En primer lugar, lo que ha ocurrido con el caso de Alejandro Mason. Se sigue descubriendo si realmente hubo tortura, si realmente hay irregularidades en la investigación del caso, y además vamos a estar tocando también la situación del conteo de votos, esta vez por la Asamblea Legislativa. ¿Se siguen detectando irregularidades o es que realmente todo se está malinterpretando y todo está correcto? ¿Con qué perspectiva nos vamos a ir? Bueno, eso y más lo estaremos analizando esta noche con nuestros invitados estelares. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí contigo, por sobre todo en su hogar, ¿verdad? Buenas noches. Y un gustazo estar con mi hermana aquí, con Julia Evelyn, lo máximo ella. Precisamente también Gracias. le damos la bienvenida a nuestra analista, Julia Evelyn Martínez, que nos está acompañando este viernes. No, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por permitirme compartir este análisis junto con Ronald. Encantado que ustedes nos pueden estar acompañando. Vamos entrando con ese primer punto. Entonces, como lo es el caso de Alejandro Mason. Para muchos simplemente le sucedió un edema pulmonar y no hay mayor causa que investigar y eso es todo. No hay por qué alarmarse. Para otros, esto lleva un trasfondo, porque muchos han mencionado que podría tratarse de una especie de tortura. ¿Pero tortura por parte de quién? Que nos lo diga a Ronald Umaña. Por favor, caballero. Fíjate que dejaste excavar la pregunta donde se debe. ¿Dónde se debe? ¿Tortura por parte de quién? ¿Quién lo torturó? ¿La Policía Nacional? El ejército. ¿El Ejército? ¿La OIE? Son los tres. Las tres posibilidades. Las tres grandes posibilidades que tenemos, ¿verdad? Pudo ser la policía, alguien especialista en eso. Pudo ser el ejército. Pudo ser la OIE, algún militar dentro de la OIE especialista en eso, el que lo haya hecho. Que no lo sabemos. No, hoy no lo sabemos, pero que lo vamos a saber, señores. Pero para usted definitivamente esto no tiene nada que ver con una muerte natural ni por otras situaciones. No. Fíjate que yo vi las fotos, todas, las del cadáver. Sentí la misma repugnancia que sentí cuando fui a Auschwitz, a Polonia. Lo mismo. Es una barbarie. Eso se llama crimen de lesa humanidad, señores. Es un crimen que lesiona a la humanidad entera. No solo a los salvadoreños, a nosotros más que a nadie, ¿verdad? Porque ese señor era un salvadoreño de nacionalidad belga, ¿verdad? Pero me entienden, lesiona a toda la humanidad. Miren, y eso de que sea ciudadano belga, eso es importante porque es parte de la comunidad europea. La comunidad europea va a protestar, señores. Miren, allá en Europa hay una cultura y transmiten la cultura de estar en contra de las torturas humanas, de todo tipo de esclavitud, de prisión, todo tipo de tortura. En Europa se genera una cultura para que la gente jamás vuelva a eso, porque ellos tuvieron el problema de los nazis, ¿verdad? De Adolf Hitler y compañía, del doctor Mengele, que pareciera que revivió aquí con esto que le hicieron a Alejandro. Tenía los tobillos quebrados, moretes en las piernas y en las pantorrillas, quebrada una rodilla,
tenía como 30 pullones en el cuerpo, hechos con así como con desatornillador, ¿verdad? Un picayelo pareciera. Fíjate que no es picayelo, el picayelo es muy delgado, no, era algo más grueso, así, contundente, la espalda morada, costillas quebradas, los pómulos morados, los ojos de los golpes, ¿verdad? La boca destrozada, parece que la mandíbula estaba quebrada, un omóplato quebrado. Aparte de eso, le hicieron, según ellos, una operación. ¿Lobotomía? Una lobotomía, le Pero quitaron. que está prohibida por la Asociación Psiquiátrica Mundial, ya no se utilizan esas cosas. Y además, Julia, cuando uno ve la costura que le han hecho en la piel de la cabeza, uno se da cuenta que ese no fue un médico. No, parece que un sastre con una aguja capotera. Y un sastre malo. Un mal sastre. Yo, si me permiten, también, a mí no solo me indigna, sino que me llena de mucho dolor. El dolor también, el sufrimiento, imaginarme el sufrimiento por el que él tuvo que atravesar desde el momento en que lo capturan por denunciar corrupción al interior del partido Nuevas Ideas, donde él era simpatizante, militante y defensor y fundador, ¿verdad? Entonces lo detienen bajo esa acusación. Porque aquí no es por haber revelado información que era sensible, no. A él lo han capturado por denunciar la corrupción, porque él empezó denunciando corrupción, primero con el señor Ernesto Sanabria, ahí empezó, y luego continuó con otros personajes hasta que lo mandaron a callar. Entonces eso, el sufrimiento, porque fueron 6 meses prácticamente lo que él estuvo detenido, y estuvo también aislado de su familia, aislado de otras personas. Entonces yo me imagino el sufrimiento que él tuvo durante la agonía, durante esos meses de agonía hasta finalmente su muerte. No sabemos si murió el día que dice la autopsia o el certificado. Parece que murió muchísimo antes y lo tuvieron congelado ahí en una morgue, en un hospital, ahí lo tuvieron congelado y lo sacaron hasta el momento en que se le entregaron el cuerpo a su madre. Eso en primer lugar. Pero a mí como primero mujer... se le entregaron a Lucrecia Landaverde, diciendo que fue la primera que tuvo acceso. Y luego yo como mujer y como madre, pude sentir también el dolor y la angustia de doña Patti, de su señora madre. No solo los 6 meses de angustia que vivió, de incertidumbre, donde no le decían dónde estaba, cómo estaba tomando sus medicamentos, sino que tener que llegar a una morgue a recoger el cuerpo vapuleado y mancillado, porque eso es lo que hicieron, de un hijo. Es que eso no se lo deseo a nadie, a ninguna mujer, no importa de qué partido político sea, de qué ideología sea, es que es un acto de barbarie. Es un acto contra la humanidad, como muy bien lo decía Ronald, y es un acto que no puede quedar impune. ¿Por qué? Porque se ha tenido cobertura mediática. Su familia es una familia reconocida, que con muchas conexiones económicas, sociales e incluso políticas. Por eso ha tenido esto. Pero este es el mismo calvario que han sufrido y siguen sufriendo y seguramente van a sufrir muchas madres salvadoreñas, abuelas salvadoreñas que también han tenido que ir a recoger los cuerpos de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, de sus abuelos inclusive, en esas condiciones a la morgue de nuestro país. Porque hasta la fecha hay 237 personas, incluyendo a Alejandro, que han muerto bajo la custodia y supuestamente bajo la protección del Estado. Porque una vez que una persona es detenida, ahora pasa, ¿quién se vuelve responsable de esa persona? De la salud, de sus derechos, de sus medicamentos, de sus necesidades, incluyendo de alimentación, es el Estado salvadoreño. Es el Estado salvadoreño a través de la Dirección de Centros Penales. Pero entonces, aquí yo no sé con exactitud quién lo torturó. Yo lo que digo es que lo torturó el Estado. Si hubo tortura,
que es lo más probable, porque ya tendríamos que ser demasiado imaginativos para creer que después de muerto empezaron a jugar con él, ¿verdad? Así con el cuerpo, no. Esas cosas se hicieron estando él vivo. En todo caso, para no señalar a una persona o un cuerpo de seguridad en particular, o del ejército o de la OIE, creo que la responsabilidad hay que atribuírsela al Estado. Y aquí hay un caso importante de violación a derechos humanos que debe ser presentado ante la Corte Interamericana de Justicia, porque este sí cumple todas las características de lo que es un asesinato, de que es una muerte, que se puede responsabilizar el Estado. Y el Estado, que ahora está prácticamente todo el poder del Estado está centralizado en una persona, que es el presidente Nayib Bukele, él tendrá que dar cuentas ante la comunidad internacional, no solo ante la comunidad interamericana, sino que tendrá que dar respuesta también ante la Comisión Europea y ante otros organismos, inclusive hasta muchos organismos internacionales. Tendrá que dar cuenta de la tortura, la muerte, ¿verdad? Y la forma en que ha sido tratado este caso. Entonces, este es un caso que en lo que respecta para mí, para el gobierno actual, y ahora hablando ya exclusivamente del Ejecutivo, lo que hace es que le ha degradado moralmente, es una degradación moral. Aquí ya no es solamente una cuestión de que no respetan los derechos humanos, ya vemos que el estado de excepción ya se hizo la normalidad en nuestro país, ya sabemos que desprecian la vida de las personas, ya sabemos que aquí a ellos les interesa más la ganancia del capital que el bienestar de la gente, todo eso lo sabemos. Pero lo que ahora nos damos cuenta con terror, es que han llegado a un punto, ¿verdad?, en que son capaces de torturar y de asesinar, ¿verdad?, asesinar a un aliado de este gobierno, a un aliado de este régimen. Y entonces yo creo que lo que quieren mandar o lo que quisieron hacer con el caso de Alejandro Mason es lo que yo le llamo el efecto demostración. ¿Qué es el efecto demostración? Es cuando usted realiza un acto de tal barbarie, de tal gravedad, que nos causa este horror y este terror, este miedo cuando se ve, ¿verdad? Entonces, que la gente, que al mostrárnoslo, entonces el resto de personas que no somos amigas del presidente Bukele, que no somos de su círculo de confianza, que no somos parte de sus empresas, es decir, que estamos fuera, nos manda a decir el mensaje: miren lo que yo hice con mi amigo, porque fue su amigo del alma. Miren lo que yo hago con mi amigo, si cuando yo creo que me traicionó, ¿qué creen ustedes que yo voy a hacer con todos ustedes? Entonces, lo que hace es aterrorizar a la gente, y mucha gente en este momento yo sé que está aterrorizada por ese efecto, el efecto Alejandro Mason, y también el efecto Ernesto Mason también. Sí, que él está también en una situación de grave peligro de muerte. Terrible. Bueno, pero ello hay que seguirlo analizando, no sin antes irnos a la primera pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Qué placer que usted pueda continuar con nosotros. Y es que seguimos en ese análisis en torno a lo que ha sido la muerte de Alejandro Mason. Y es que podemos ver en las diferentes redes sociales diversos comentarios a favor o en contra. Aquellos que en efecto están opinando que, mire, pero es que no hay mayor cosa que opinar. Simplemente se murió, así como nos va a pasar a todos algún día, de que van a morir. Y algunos que afirman de que, mire, pero ¿por qué opinar de que ha sido una tortura si han sido amigos de la infancia?
Eso dicen por un lado. Pero por el otro lado, se menciona de que esto ha sido una tortura y sobre todo de que es una especie de mensaje. Ronald, ¿usted comparte esa idea de que ha sido un mensaje? Sí, por supuesto, y lo recibimos, no hay problema, lo recibimos. Pero el problema no es ese. El problema no es ese. El problema es que lo recibió todo el mundo. Todo el mundo. ¿Me entiendes? O sea, aquí no es que lo recibió Julia Evelyn, Ronald Umaña, no. Es que lo recibió el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate que lo de los asesinatos y las torturas de Hitler fue a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Y Hitler todavía carga con esos crímenes. Allá, Sí. todos los que tenían apellido Hitler se lo quitaron. Porque esa es una carga que este gobierno y los funcionarios de este gobierno la cargarán por toda su vida. Sus hijos, sus nietos, los van a señalar por Alejandro. Y por los otros 236. Sí, me parece que como Alejandro es el símbolo, además... Sí, él se ha convertido en un símbolo, pero recordemos que no es el único. Es lo que más... hay otros que no son tan conocidos, Sí. pero que sí han sufrido a lo mejor hasta peores torturas Sí, y peores y muertes. como esto es lo más crudo que hemos visto, porque como dice Julia Evelyn, a lo mejor hay torturas peores que esta. La UCA nos documentó el año pasado más de 300 Sí. y tantos casos documentados de torturas Sí, en las lo cárceles. dice. Aquí yo lo he denunciado tantas veces, las torturas, los asesinatos en las cárceles, ya van más de 200. Amnistía Internacional también, Ajá. hay muchas organizaciones internacionales que lo están denunciando. Claro. También, pero y aquí... este caso tendrá que ir a Naciones Unidas, porque este juicio yo creo que Lucrecia lo va a montar internacionalmente. Ojalá que lo haga. Este es un crimen de Naciones Unidas, este es un crimen contra lesa humanidad, es de lesa humanidad, o sea, es un crimen internacional. O sea, los crímenes de lesa humanidad se ven en la Corte Internacional de Justicia o en cualquier país que esté adscrito al tratado, ¿verdad? Y aquí hay muchos de esos. Tratado de Europa, Estados Unidos. La mamá de Mason es norteamericana, señores. Y él es belga, ¿verdad? Entonces tenemos las dos fuentes, esa ahí. Pero lo importante del mensaje que les quiero dejar es este. Esas familias, sus hijos, sus nietos, van a cargar con este crimen. La gente los va a recordar por el asesinato de Mason. No los va a recordar porque fueron a lo mejor unos grandes intelectuales. No. No. Los va a recordar por el asesinato de Alejandro Mason. Por eso los van a recordar. Así como recordamos a Hitler. Decir Hitler aquí es decir crímenes de lesa O como humanidad. recordamos a Roberto Dabuizón, mayor. Dabuizón por el asesinato de Monseñor Monseñor Romero. Romero. Es decir, ¿qué es lo que piensa la gente? La gente, cuando piensa en el mayor Dabuizón, el que mandó a matar a Monseñor Romero. Entonces, hay crímenes, hay muertes que se convierten en cargas, en lastres para ciertas personas y para ciertas familias, ¿verdad? Entonces, ojalá que la muerte de Alejandro y la muerte de las otras 236 personas que llevamos hasta ahora contabilizado, ¿verdad?, de muerte bajo la protección y la responsabilidad del Estado salvadoreño no queden impunes y que también se conviertan en lastre, porque el tiempo pasa, el poder es efímero. Aunque a lo mejor este régimen está pensando en quedarse 20, 30 años, ellos pueden pensar lo que quieran, pero la realidad cambia. Y al final viene algo que se llama la justicia. Y la justicia, aunque tarda, pero llega. Y sobre todo cuando se trata de justicia en casos de lesa humanidad. Y la justicia para la madre de Alejandro, para la familia también de la hija, le va a llegar esa justicia. Y esperemos, yo aquí lo que sí veo con mucha preocupación y tristeza es como el gremio de abogados del país, sobre todo esos que se dicen que son los constitucionalistas o los otros que son especialistas en derechos humanos, la mayor parte como calla.
y con ese silencio se convierten en cómplices. Yo recuerdo cuando doña Patti, ella se quejaba ante los medios de prensa diciendo que nadie, cuando lo capturaron, nadie quería representar a su hijo Alejandro. Sí. Inicialmente lo tenía la licenciada Tania Pastor, pero ella renunció y después de eso todos los abogados que ella buscaba para que lo representaran y le dieran seguimiento al caso le decían que no. Julia Evelyn, quiero ir directamente con eso porque también he notado un cambio en la perspectiva de la abogada Lucrecia Landaverde. Lucrecia ella ha comenzado a experimentar o ha comenzado a expresar que tiene cierto temor, que no, tiene es cierto que ella, miedo. Bueno, miedo creo que tenemos todos. Porque aquí quien diga que no tiene miedo está mintiendo. O sea, aquí la cuestión es, a pesar del miedo, hablar. Eso es lo que se llama la valentía, ¿verdad? Entonces, Lucrecia, lo que yo tengo entendido, de que ella sí tiene ese temor, pero lo que hay que reconocerle a esa mujer, a esa valiente, es la valentía que tiene, que a pesar del miedo, a pesar de las amenazas que está recibiendo de forma directa o de forma indirecta, porque está recibiendo amenazas de que deje ese caso, ella se ha prometido, se ha comprometido a llevar el caso, la investigación y la justicia hasta las últimas instancias, ya sean nacionales o internacionales. Así es que sí es aquí realmente en este momento son pocos o pocas los profesionales del derecho que están sobreponiéndose pues al miedo y cumpliendo con el deber, con la obligación que tienen, con el juramento que hicieron de que se cumpla la Constitución y velar porque se cumpla la Constitución y que se respeten los derechos de las personas. Entonces yo creo que ella es de reconocerle, sí está, yo creo que bajo muchísima presión, pero por eso es que no hay que quitar el interés sobre ese caso, no hay que sacarlo de la agenda y que después venga otra cosa y que nos desvíe pues de esa muerte, porque si no, mientras lo hacemos a un lado, pueden pasar cosas de las cuales como sociedad después nos vamos a arrepentir. Ahora también, Ronald, esto, ¿cómo se puede comparar con el caso de Ernesto Mason, quien era primo? Bueno, quien es todavía primo. Es primo, sí. Sí, todavía. De Alejandro Otro Mason. Amigo, es que es curiosa, amigo. Ay, no. Es decir, porque esta situación... y esta semana fue el Día de la Amistad. Ay, no. Bueno, pero alguien podría decir, bueno, entonces pareciera que la tienen montada contra la familia Mason. ¿Cómo podemos ver esas diferencias entre uno y otro? Mira, tal vez contra la familia exactamente no, pero hay una coincidencia grande que los dos son primos, ¿verdad? Por ahí se habla que Ernesto Mason, pues, ha perdido hasta la razón, ¿verdad? ¿Está comenzando a perder la razón Ernesto Mason? Ernesto Mason, sí. Se habla de que ha perdido ya la razón, ¿verdad? Es otro crimen de lesa humanidad. Es que tú no puedes torturar a la gente de esa forma. No había mencionado que 2 veces lo habían intentado matar. Porque dicen, ¿y dónde están las torturas? Mire, una tortura, que él ya tiene carta, ¿cómo se llama? Lo absuelven de un caso, tiene su carta de libertad e inmediatamente está ahí la fiscalía para ponerle otro caso. Y entonces, y ahí mismo lo vuelven a capturar. Eso es una tortura. Es que decir... La tortura no es solo que le estén... Hay psicológica, emocional, sensorial, de mantenerte aislado en un lugar donde no hay, ¿cómo se llama? No hay ventanas, donde no entra la luz del día. Todo eso son formas de tortura. Bueno, mira, lo de Alejandro, por ejemplo, quiero dejar claro, esas torturas fueron cuando él estaba vivo. Sí. José Miguel Fortín Magaña, que es un psiquiatra forense, o sea, que sabe de esto. Sí, sabe, si él fue director de medicina legal. Fue director de medicina legal, nos lo dijo claro. O sea, un cadáver cicatriza, no. La cicatrización es cuando está viva la persona. Una vez que está muerto y pierde la vida. Ya muerto ya no cicatriza. Entonces, todas esas cicatrices que tiene es porque fue la tortura cuando él está vivo. ¿Me entiendes? Ya muerto ya no cicatrizan los cuerpos, esto refuta... los hematomas y todo eso. Quiero decirte esto, que quede claro, porque los troles
Ahí están escribiendo que no, se murió y se murió. Se murió Todos de nos edema, vamos a morir. porque mucho fumaba. ¿Eh? Así Yo he dicen. visto comentarios, Ronald, precisamente, pregunto si eso refuta lo que han mencionado algunos comentarios que dicen, bueno, pero es que esos puyones o esas heridas se las han de haber hecho ahí en la misma morgue No. para intentar culpar a alguien más. Entonces, No, eso lo no es refuta. cierto, si el cadáver lo tuvieron congelado, ¿y quién lo iba a congelar? Pues, ¿por qué lo sacaron después de las elecciones? Porque antes les iba a hacer mucho daño, ¿verdad? Sí. ¿Y quién le iba a estar haciendo unos 30 puyones? ¿Ah? ¿Quién le iba a abrir el cráneo? No tiene el hueso este que uno tiene aquí arriba, no lo tiene. ¿Ah? ¿Quién le iba a romper el hueso? Bueno, tiene las yemas de los dedos morados, porque me imagino que le introducían agujas entre las uñas y la carne. Ah, y todo eso se lo hicieron vivo. Porque hay que recordar también que él tenía mucha información. Y Claro. yo creo que a lo mejor, no sé si lograron sacar esa información, ¿verdad? No sé si la lograron captar después de esas torturas o si él logró resguardar esa información. Hay un audio, Julia, donde él está interrogando a un alcalde de Zaragoza, que por cierto es candidato a alcalde del Puerto de la Libertad hoy. Ah, sí. Donde le dice que él tiene como 70 expedientes de corrupción del gobierno. O sea que van a caer 70, inclusive usted le dice, ¿verdad? Entonces esos 70 tenían intereses en que desapareciera. Ahora, haberlo hecho de la forma que lo hicieron es para mandarnos un mensaje. Lo que pasa es que se equivocaron y el mensaje se lo mandaron a toda la humanidad. Fíjate que recuerdo, hay un libro que se llama José Fouché, el genio del El de mal, Napoleón. ¿verdad? Que llega un individuo a la policía de París, José Fouché, jefe de la policía, y le dice, mira, le dice, fíjate que Napoleón asesinó a alguien. Bueno, aquel asesina como 30 diarios, le dice, no hay problema. Ah, pero es que lo hizo al otro lado de la frontera. Le dice, eso más que un crimen, es un error político. Esto que han cometido, señores, más que un crimen, es un error político. No, pero Nos mandaron sí. el mensaje a nosotros, sí, pero se lo mandaron al mundo entero. Y el mundo entero los va a condenar a ustedes. Sí, porque digamos, la gente cree que solo lo que dicen los youtubers, ¿verdad? Como ese, ¿cómo se llama? El Comunica, el Luisito Comunica y los otros que traen, ¿verdad? Sí. Y que llevan y que luego proyectan esos videos en las redes sociales, que creen que pagándole a esa gente van a lograr mejorar la imagen internacional en materia de derechos humanos. Y eso no es así, porque la gente ve esos videos, pero la gente, la prensa internacional, por ejemplo, no sé, el Le Monde diplomático de Francia, El País de España y otros medios de comunicación que son reconocidos y prestigiosos, están reportando la realidad y no la propaganda. Entonces, eso a la larga les va a generar un costo político a nivel internacional. Pero estos errores políticos son típicos de los dictadores, digamos, de los autócratas. Y es porque yo leí por algún lado que estas personas que son adictas al poder, como el presidente Bukele, que tiene una adicción al poder, eso le lleva a tener una arrogancia extrema, pero así como nadie más, extrema, y eso a su vez les lleva a creer a estos autócratas que están por encima de las leyes, que están por encima de las instituciones y que están por encima del bien y el mal. Ese es lo que se llama, bueno, le dicen el síndrome de Hubris. El síndrome de Hubris, ese es el nombre técnico, pero es adicción al poder. Y entonces eso le lleva a un deterioro tal, ¿verdad?, de su conciencia, que finalmente esto se expresa en un deterioro de la ética y de la moral de las sociedades en la búsqueda del control sin límites. Bueno, y es que hablando de política, ¿qué es lo que también está sucediendo en el escrutinio final para lograr sacar o lograr conocer
quiénes son los próximos diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Están habiendo muchas irregularidades o todo está caminando en orden? Bueno, eso tras la pausa. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que tal cual como cerramos el bloque anterior, ¿qué es lo que está sucediendo con el escrutinio final para conocer a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa? Para muchos todo está marchando en orden. Para muchos las constantes manifestaciones o protestas de la oposición no son más que, como dicen algunos comentarios, que berrinches o patadas de ahogado, como están diciendo por ahí. Pero para otros, esta situación obedece a que están habiendo demasiadas irregularidades. Y una cosa más, la policía se ha metido también a observar el escrutinio final. Hay dos vertientes también, hay dos criterios. La primera que dice que es simplemente para conservar el orden y los cuales dicen que la policía no está interfiriendo con absolutamente nada. Y el otro criterio que dice que es para intentar amedrentar o presionar lo que está sucediendo. ¿Con qué criterio nos podemos quedar? Ronald Umaña, por favor. Fíjate que en 1972 me tocó que ir a cuidar urnas allá a la escuela Tomás Medina en Santa Ana, ¿verdad? Era vigilante de urnas, yo era mi primer cargo político, así, ¿verdad? Duarte y Ungo. Duarte y Ungo, correcto. Por la oposición y el coronel Armando Molina por el PCN. Arturo Armando Molina. Bueno, pues fíjate que todo el día en orden, aquello, en paz, en armonía, las urnas agarraban 300 votos, a las 5 de la tarde quitaron la luz de la escuela, entró la guardia, nos sacaron a todos, y esa urna que tenía que tener no más de 300 votos, al día siguiente, yo me dije, ¿cómo te andaba el número? A ver qué es. Y tenía algo así como 1.260 votos. O sea que la guardia entró con 1.000 papeletas marcadas para el PCN por cada urna y las rellenaron. Y empezaron a rellenar. Mil. A eso le decían que le llenaban las ollas con los tamales. Con los tamales. Con los tamales, ese era el código. Sí. Hay que ponerle más tamales a esa olla. Ponerle 1.000 tamales a cada olla. El código del PCN. Sí, así en el fue. PCN. Y así ganó Arturo Armando Molina en fraude. el 72. Fraude brutal y descarado, como ahora. Igual que pero luego lo volvieron a hacer en el 1977 con el coronel Claramón. Pasando por 1975 el asesinato de los jóvenes allá en el Seguro Social, ¿verdad? Sí, de la masacre del 31, por eso del 30 de julio. Teníamos en la boca el Frente Universitario Revolucionario 30 de julio, 30. ¿verdad? El FUR 30, en honor a eso. Es cierto. Eso, más el fraude del 77, que fue igual al del 72, ¿verdad? Cuando el general Romero, que es el que había hecho el asesinato de los jóvenes estos, era el ministro de la Defensa. Sí, ese fue como el premio que le dieron por haber asesinado a estos estudiantes y por haber ocupado la Universidad del Salvador. Sí, fue presidente de la República. El general Romero. El general Romero, de ministro de la Defensa a presidente, pasando por el asesinato de los jóvenes esos. Diablo, jóvenes bachilleres, ¿oíste? Que la única arma que cargaban era un cuaderno y un lápiz. También había como un desfile bufo. Sí. Iba a haberse tomado la Universidad del Salvador. Entonces, por eso lo hacen presidente los del PCN con otro fraude. Entonces, allí le ganan, le roban a Claramón, al coronel Claramón y a Toño Morales Erlich, que era el candidato a la vicepresidencia de la UNO otra vez. Eso fue el 28 de febrero de 1977. La democracia cristiana, la UNO realmente, que era la Unión Nacional Opositora, se fueron al Parque Libertad, se tomaron el parque. Y ¿verdad? la iglesia, el Rosario también. Allí entraron cuando llegó el ejército. Es cierto, ahí llega el ejército a asesinarlos, a los demócratas cristianos. El padre abre la iglesia, el Rosario, y entran ahí, y ahí se resguardan muchos. Tuvieron que llamar a los bomberos, ¿te acordás? Para lavar la sangre. Yo me acuerdo de eso muy bien. Para lavar la sangre. Después del fraude, fíjate hasta dónde llegó el fraude.
hasta lavar la sangre de las calles para que la gente no se diera cuenta. De ahí venimos. De eso venimos. Y luego, es decir, porque cuando se empieza a hacer el recuento de las causas que nos llevaron al conflicto armado en 1981 y con esos 12 años de guerra civil, una de las causas fue precisamente el hartazgo de la gente de esos fraudes. Es decir, cuando la gente, porque de ahí se le tuvo que dar golpe de Estado al general Romero. Dos factores importantes: la represión económica y la represión política. Sí. Quiero decirte que la represión económica no era como la de ahora. En aquel tiempo económicamente estábamos bien y se ganaba bien. Sí, se ganaba bien. Muchísimo mejor que ahora. Muchísimo mejor que ahora. Pero la represión política llevó al hartazgo a la gente, hasta que Cayetano Carpio abandonó el Partido Comunista y se fue a fundar las Fuerzas Populares de Liberación, primer ejército guerrillero. Entonces, eso nos llevó a la guerra, a un conflicto social el más terrible que hemos tenido en los 200 años de república que llevamos. Hoy le pregunto yo al gobierno, ¿sabrán ustedes esto? Entiendo que no. Pero se lo decimos para que entiendan, sí, para que por lo menos no digan que no se les dijo. Porque esto nos va a llevar a una confrontación social de nuevo. A lo mejor diferente a la guerra, pero va a haber confrontación. Tal vez no sea una guerra como las guerras del siglo XX, digamos, que ha sido una guerra de guerra. Tal vez no es eso, pero sí puede llevar a una gran inestabilidad social, una gran malestar social, que eso va a hacer más difícil todavía el vivir en El Salvador y el resolver los grandes problemas económicos y sociales del Salvador. Y por eso era tan importante que no olvidáramos los acuerdos de paz, porque lo que logró poner fin a ese conflicto y poner un alto a los fraudes electorales, ¿verdad? Fue precisamente la firma de esos acuerdos de paz, que en su mayoría fueron acuerdos políticos, no económicos ni sociales. Eso se dejaron a un lado. Pero los acuerdos políticos iban orientados hacia crear una institucionalidad, ¿verdad? Política, una institucionalidad democrática, a garantizar la separación de poderes, la existencia de poderes del Estado, la existencia de pesos y contrapesos, el control constitucional sobre el poder, entre otras cosas, ¿verdad? Para que no se repitieran cosas como ese fraude. Y por eso es que año tras año conmemorábamos los acuerdos de paz. Eso, pero que es curioso que a partir de la presidencia del presidente Nayib Bukele, ahora nos dice, olvídense de los acuerdos de paz, eso fue una farsa, eso fue lo que hizo, fue el resultado creó el bipartidismo, eso nos ha hecho daño y entonces ahora nos tenemos que olvidar de los acuerdos de paz. Al decirnos y al casi obligar prácticamente a que erradiquemos de nuestra memoria histórica los hechos que condujeron a la guerra y cómo esas causas trataron, al menos en lo político, trataron de superarse mediante los acuerdos de paz, estaba él desde ese momento preparando el camino para este fraude. Porque como la gente, como dice, la gente que no conoce su historia, la gente que no recuerda la historia, vuelve a repetir el mismos errores. Fíjate, Julia, que un día estaba en una entrevista yo con Enrique Anaya, con nuestro amigo constitucionalista. Claro, sí, el constitucionalista, que ese sí es constitucionalista. Ese es de verdad. Ese es de verdad, ese no es chabeleado. Entonces yo le pregunté, mira Enrique, ¿y qué delitos comete el Tribunal Supremo? Le dije yo, ¿verdad? Porque quería yo saber. Y entonces él me dice, mira Ronald, fíjate que yo no soy penalista, pero eso ya lo fui a averiguar con mis amigos penalistas. Y hay un amigo que es de los mejores penalistas de este país y me dijo que ahí lo que hay es una conspiración para cometer el delito. Y la conspiración comienza el 1 de mayo, cuando 2021. Se destituye a la Sala de lo Constitucional y al fiscal. Ahí comienza la conspiración. O sea, con los diputados que votaron por una conspiración para cometer un delito que se está consumando. Luego, el 12 de septiembre,
esa sala de lo constitucional que fue elegida de manera ilegal, porque ese no era el procedimiento, son ilegales. el 12 de septiembre de ese mismo año le devuelven el favor, pues, o realizan la función para la cual fueron elegidos. ¿Y cuál fue esa? Pues el regalo que le hacen al presidente Bukele de hacer una interpretación jalada de los cabellos. Que la porque hicieron no hay en otra casa manera. presidencial. En casa presidencial mandaron a se los ellos. mandan diciendo que sí, que se puede haber reelección, a pesar de que hay 7 artículos de la Constitución vigente que no han sido reformados que lo prohíben. Entonces ellos dan esa resolución y todos ahora, y ahí vienen también todos los cómplices, los que han sido cómplices, porque hay muchos abogados que llevándosela de muy honestos, de muy imparciales y constitucionalistas, dicen es que las resoluciones de la sala se cumplen, y si la sala ha dicho que se puede reelegir, pues hay que reelegir. Sí, pero se cumplen las resoluciones de las salas de lo constitucional que han sido electas siguiendo el debido proceso. Además hay una resolución de la sala del doctor Pineda, la última, cuando estaban eligiendo a estos usurpadores, que dijeron que eso era inconstitucional. Inconstitucional. Entonces hay que cumplir esa primero, ¿verdad? Pues sí, primero habrá que esa habrá que cumplirla. Pero entonces desde ahí comienza. Yo en eso creo que coincidimos, qué linda la Ronald, porque la conspiración. gente piensa que cuando hablamos de fraude, solamente estamos hablando de lo que ocurrió el día del evento electoral. De robarse los votos ahora. O lo que está ocurriendo en este momento en el ¿cómo se llama eso? En el recuento En el de votos, escrutinio. en donde aparecen votos, desaparecen votos, y donde parece que es Votos un circo. planchados. Los votos planchados, los votos con plumón, bueno, ahí van a aparecer algunos con liquid paper, ¿verdad? Sí. Y con chelito, y van a decir que son Algunos válidos. con cutis de uña. Sí, vea, con eso. Entonces, no es solo eso lo que estamos viendo, No. sino que ese fraude comenzó una a conspiración. fraguarse desde el 1 de mayo del año 2021. Desde ahí venimos. Y luego ha sido cada vez una escalada, como que van subiendo gradas, ¿verdad? Así hasta donde aguantamos, hasta lo que se cometió el día de las elecciones y lo que estamos viendo en este momento en tiempo real, de un claro fraude lo que se está haciendo. Bueno, hoy la humo, la policía humo, Eso ya viene. la policía de tránsito, hoy están adentro, ahí donde se están contando los votos. Lo vemos en el otro segmento. Buenísimo, Bueno, por perfecto. favor. Pausa, regresamos aquí en Criterios. Tal cual como cerramos el bloque anterior, ahora toca revisar los elementos de la Policía Nacional Civil tienen razón de estar en el Gimnasio Nacional, o como también se decía, es una especie de presión. Ronald. Bueno, imagínate, vos ahí estás contando votos y tenés 2 policías de la humo atrás, decime, y no es presión esa. Bueno, hasta policía de tránsito han metido allá Y adentro. de pronto van a llamar a los bomberos. Sí, ya solo falta que lleguen Que los vengan los bomberos. bomberos. Es que imagínate el fraude. es que El un fraude fraude es tan grande en lo que se metieron y tan incapaces ellos de poder manejar algo así que se les ha desbordado por todos lados. ¿Me entendés? Tienen goteras en todas Están partes. haciendo aguas, así se Sí, dice. están haciendo aguas por todos lados. Mira, esos votos planchados. No, hombre, sí, que no se necesita tener mucho IQ intelectual para darse cuenta que esos votos jamás entraron doblados a una urna. Jamás. La marca del pilot. Ahí salió el señor ese, el de la lista Engel. El Wellman. El magistrado Wellman, Wellman. ¿verdad? Sinvergüenza, ¿verdad? Salió diciendo que, no, yo cuando voy yo con mi lapicero marco. ¿Cómo va a creer que toda la gente se puso de acuerdo para usar todos el mismo llevar pilot? el mismo pilot? Porque todos tienen Y del mismo pilot. color. El mismo pilot. Y el las mismo marcas trazo igualitas. Las marcas igualitas, ¿verdad? O sea, Son- se pusieron a hacer la tarea. En lo que guardaron las cajas, sacaron las papeletas y metieron lo mismo que Y de hizo el pronto presidente. esas urnas no estaban al inicio, Sí, ¿verdad? sí. Que las mandaban a pedir, no están donde Sí. están. Y de pronto, como por arte de magia, aparecen las urnas,
pero aparecen con las papeletas planchadas y marcadas con pilos negro con los mismos trazos. Y mira, Julia, fíjate ahora, ayer lo que faltaba era contar La Libertad y San Salvador, ¿verdad? Lo primero que hicieron... Santa Ana, La Libertad y San Salvador. Santa Ana, La Libertad, los 3 departamentos más grandes. ¿Qué es lo primero que hicieron? Rodear con la policía el centro de votación. Lo mismo que hizo Hitler en aquella época, en la última elección de él. Es cierto, así fue. Así fue. Igualito. Yo no me acuerdo de eso porque no había nacido, pero sí lo he leído y he visto los videos de esa época. Claro, así entonces, fue. Él rodeó todos los centros de votación. Imagínate, ahí sale, bueno, es prohibido tomar fotos al fraude ahorita. Ahorita la policía está para quitarle la cámara o para impedir que las personas que están como observadoras o que están como, vigilantes, ¿verdad? Claro. Que en representación de los partidos políticos de oposición, porque los de Nuevas Ideas pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Ellos son la barra cian, ¿verdad? Son yo le digo las hordas cian o la juventud bukeliana, aunque no sé me cómo dijeron llaman. alguien que ya no les decían focas, hoy les decían cuervos. Pues quizás, pero ellos pueden hacer lo que se les ronque la gana. Pero ahora lo que están, porque ahora llevaron a la policía, es mentira que lo llevaron para ordenar el proceso. Si es que eso no era es un tema de desorden, es decir, un tema de fraude. Es decir, para cuando ya va a terminar el proceso. Sí, no, pero ¿por qué lo llevan en el momento en que vamos a entrar a lo más importante que es San Salvador? Porque aquí es donde los partidos, como Partido Vamos o Nuestro Tiempo, o inclusive Arena, o el FMLN, tal vez, tienen posibilidades de sacar diputados, porque aquí esto es la base de esos partidos, no son los otros. Aquí está, ¿por qué lo llevan ahora? Lo llevan como una medida para intimidar, para acosar, y nuevamente volvemos. La clave de los gobiernos dictatoriales y autoritarios es infundir terror a la población. Entonces ahora la gente tiene miedo, porque no, e inclusive ahí están hasta, ¿cómo se llama? Hasta los están amenazando con aplicarles el régimen de excepción. El régimen de excepción si usas el celular. Sí, no, pero es que eso yo como les digo, solo las personas que no quieren ver, son las que no están viendo lo que está ocurriendo. Hay un proceso fraudulento de cooptación de la voluntad popular, ¿verdad? Expresada en las urnas por parte de las autoridades y principalmente ahora por la policía. Esperemos que no llegue el ejército con tanquetas a ocupar, ¿verdad? Esperemos que no lleguen a tan... Que no sería raro, ¿verdad? Sí, pero no, pues, no pero es posible. fíjate cómo es importante esto. Ahí quedaron las imágenes de la humo donde están entrando anoche al recinto donde está el escrutinio. Eso es terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, clásico, señores. Ese mensaje también lo están mandando afuera, es lo que no se dan cuenta. O sea, en el gobierno no tienen gente con la cultura política mínima como para decirle, mire, no hagan eso, ¿verdad? No, es que vienen... Mira, esas fotos vistas en Europa, en Estados Unidos. Es parecida a cuando el presidente Bukele se tomó la Asamblea Legislativa, pues un conato de golpe de Estado. Igual. Esas imágenes de ese 9 de febrero todavía siguen vigentes y estarán vigentes por siempre. Ahí comenzó ya el terrorismo de Estado. Hoy lo que pasa es que sigue el terrorismo de Estado, ¿verdad? Aquí se gobierna con terror, amigo. Así estamos. Por eso muchas personas no dan su opinión. A lo mejor cuando las entrevistan en la calle, ¿verdad? Y les preguntan, ¿y usted qué opina? Tienen como un guión aprendido, lo que esperan. Ellos ¿qué esperan que yo diga para que no me metan preso, ¿verdad? O para que no me persiga la policía, o para que no me persiga el ejército? Estamos viviendo un régimen de terror. A una señora le pero iluminado con luces LED, eso sí, ¿verdad? Mira, a una señora de allá de Soyapango dice, bueno, a mí me llegaron a entrevistar y me preguntaron que por quién iba a votar. Yo dije, por Bukele, dijo. ¿Cómo no iba a decir por Bukele si ahí en la esquina estaban 10 soldados y como 20 policías? Fíjate, ¿cómo no iba a decir que por Bukele si ahí tengo el terror encima? ¿Verdad? Entonces se ha condicionado. Por eso es la militarización de la sociedad que tenemos.
Hoy vivimos en una sociedad Y militarizada. lo más divertido, bueno, a mí me divierte, bueno, entre que me divierte también, pero me enoja, es cuando estos turistas o estos influencers extranjeros vienen y dice una supuesta turista, está desde unas cataratas, una caída de agua, no sé dónde, ¿verdad? Y entonces dice, ay, en este país se vive tanta seguridad, todos nos estamos divirtiendo sin peligro. Ajá, y a todo alrededor se mira en el video, ahí está el ejército. Claro, si tiene militarizados los territorios, si tiene militarizados los autobuses, si tiene militarizado todo, ¿cómo van a llegar allá a hacer... ¿Cómo va a ocurrir un acto de inseguridad o de amedrentamiento en esa ciudad? Entonces, no, mire, vivimos inclusive un clima de seguridad, yo lo siento bastante artificial. Es falso. Es falso porque la seguridad es más que los pandilleros estén encerrados. Le tenemos miedo al ejército, le tenemos miedo a la policía, no hay seguridad alimentaria. Mire, le tenemos también miedo hasta a los funcionarios y funcionarios públicos, que ellos no deberían de tener miedo a nosotros. Debería ser al revés. Al revés. Es decir, el gobierno debería tenerle miedo miedo al pueblo. democracia, el gobierno le tiene miedo al pueblo. Pero cuando hay dictadura es al revés. El pueblo le tiene miedo al gobierno. La prepotencia con la que llegó esta señora, la secretaria de la comisionada Carolina Recinos, como la prepotencia con la que llegó a la Universidad de El Salvador. Con esas turbas, ¿verdad? Porque turbas, hordas, ¿verdad? Gritando, saltando, que se tomaron la Universidad de El Salvador para realizar un acto proselitista, un acto partidario, porque eso no fue un acto político, sino que fue partidario. Y quiero decirles que esa universidad es autónoma, señores. Pero yo creo que están preparando, según dicen, Se una la van ley, a tomar una reforma a la Sí. ley, o una reforma hacia la ley de educación van a superior para destruir quitarle la autonomía. autonomía universitaria. Claro. Y así como tienen ahora, y lo van a tener seguramente, toda una asamblea legislativa genuflexa, o servil, o una fiscalía genuflexa, o una corte una sala de lo constitucional también al servicio, así van a tener una universidad. Sí. Que va a ser también corifeo pues, o aplaudidora de las actividades del gobierno. Pero yo digo, la prepotencia con la que llega, los que siguen llegando estos funcionarios públicos, por cierto, en horas laborales, sí, cuando deberían supuestamente estar desempeñando la labor para la cual fueron seleccionados y por la cual se les están pagando. Ellos no andan en campaña política. Siguen en campaña política, tratando mal a los medios de comunicación, no respondiendo a las preguntas que consideran incómodas y también a su vez pues infundiendo también parte de terror a la población, a sus mismos empleados y empleadas. Bueno, y es que así nos vamos a la última pausa en Criterios. Por favor, no nos cambien, regresamos. Bueno, y es que se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald Umaña, ha sido un placer tenerlo por acá. Bueno, el placer ha sido mío, hombre, realmente, y quiero denunciar que le hicieron fraude a Marvin Aguilar Umaña en San Miguel, señores. Le robaron unos votos que con eso hubiera llegado claro de diputado, ¿verdad? Entonces, buenas noches a ustedes en su hogar. Ha sido un gustazo estar aquí con mi hermana Julia Evelyn, ¿verdad? La admiro muchísimo, soy de sus fans, ¿verdad? Sí, es parte de mi club de fans. Bueno. Julia Evelyn, tal cual. Mire, muchísimas gracias por la invitación. También ha sido un placer, un honor compartir con Ronald. Y yo sí quiero dejar un mensaje final a las personas que nos están sintonizando. Si quieren, no nos crean lo que nosotros decimos. Puede ser que tómenlo, si quiere, con la cuota de duda razonable sobre lo que nosotros afirmamos. Simplemente son análisis, ¿verdad? Opiniones. Pero yo lo que sí les hago el llamado a que se mantengan vigilantes
de lo que está ocurriendo en nuestro país, de lo que está ocurriendo con el Tribunal Supremo Electoral, lo que está ocurriendo en ese conteo de votos, lo que va a ocurrir el próximo 3 de marzo. Manténganse atentos y después saquen sus propias conclusiones, ¿verdad? Claro. Porque yo creo que pero tienen que formar su criterio, como dicen, nosotros damos insumos, formen su propio criterio y después saquen sus propias conclusiones. Tal cual. Y es tal cual de lo que trata este programa, de que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Buenas noches y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.